Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias a la organización, a Chiqui y a Jonay por la invitación. Y comentarles que los trabajos que se exponen aquí están incluidos dentro de una asistencia técnica de la empresa Traxatec al Parque Nacional de Garrajonay, que se denomina Servicio de Seguimiento de Variables de Seguimiento Ecológico, perdón, en el Parque Nacional de Garrajonay. Bueno, la idea de la comunicación es hacerles una presentación más o menos somera de cómo es el programa de seguimiento, su estructura, sus características y mostrarles algunos casos, pues, digamos, encuadrados en el tema de esta sección, que es el cambio climático. Bueno, documentamos los cambios en la vegetación mediante un instrumento denominado, como les he dicho, Programa de Seguimiento Ecológico. Hay varios hitos relevantes en los inicios de este programa de seguimiento, que eran, por supuesto, la creación del Parque Nacional, la aprobación del PRUC, del Parque Nacional de Garrajonay, donde ya había muchas líneas de conservación que iban dirigidas, ¿no?, a lo que serían algunas de las líneas de trabajo posteriores del programa de seguimiento, el origen del programa de seguimiento ya por el año 92 y el desarrollo de las principales líneas, pues 94-95, ¿no? Ahí arrancaba todo. ¿Qué aspecto tiene el programa? Pues el programa, en sus líneas básicas, tiene este aspecto, ¿no? Existe un plan básico de vegetación que se articula en 3 niveles diferentes. Un nivel global, más dirigido a observar los cambios a gran escala, estructura, composición, etcétera. Un nivel detallado que es mucho más quirúrgico, en el que abordamos temas, pues, relacionados con la demografía, la fenología, etcétera. Y un nivel de evaluación de la gestión, en el que se va a hacer seguimiento de los trabajos y las actuaciones que se hacen en zonas, pues, bueno, que han sido degradadas o alteradas por algún motivo. Como planes complementarios a este plan básico tenemos 2 grandes bloques, uno sobre el medio abiótico, que toca aspectos como hidrología, meteorología, etcétera, y otro sobre el medio abiótico, especies amenazadas, invasoras, y por supuesto, pues, una serie de seguimientos inmediatos y la relación que existe con toda la comunicación pues, a los trabajadores, al entorno, publicación en revistas científicas, etcétera. Las características principales de un programa de seguimiento ecológico, y el nuestro en particular, pues es que sea un programa integral con una visión ecosistémica, que monitoree fenómenos que suceden a corto o medio plazo y permitan su comprensión, hablamos de alcance temporal, que trabaje a diferentes escalas, pues tanto temporales como también espaciales, que actúe como motor de diagnóstico de procesos naturales e intervenciones de gestión y que funcione como sistema de referencia dinámico y facilitante de la gestión adaptativa. De la gestión adaptativa se habla mucho y a mí me gusta utilizar las nubes de palabras como metáfora de la gestión adaptativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay nubes pertenecientes a las memorias de seguimiento de diferentes años que se ponen aquí. Y bueno, lo que vemos es que los conceptos generales, transversales y más importantes se mantienen invariables, ¿no? Parcelas, estudio, etcétera. Un hito trascendental, como es el gran incendio de 2013, cambia un poco ese paradigma y las palabras más importantes son, pues, temas como la gestión, el incendio o el agua, ¿no?, que son realmente muy relevantes a partir de ese momento. ¿Qué ocurre o qué debemos pensar? Que el programa de seguimiento, como ven, pues tiene que ser consistente en el tiempo, pero debe de adaptarse a las necesidades que surjan relacionadas con la realidad ecológica, lo que esté sucediendo en ese momento a una escala natural, la ocurrencia de catástrofes de origen antrópico natural, un incendio, o las necesidades puntuales que tenga el espacio. El tronco principal de esto es el plan básico de vegetación. No voy a entrar en mucho detalle, pero como les comentaba, pues hay una serie de niveles más importantes que son, digamos, es un poco, describe la escala o la funcionalidad de lo que vayamos a hacer en función de que sea a nivel más estructural o de niveles más intensivos de estudio, o el nivel de evaluación de la gestión, pues con todas estas variantes que ven aquí, que en ocasiones están interconectadas, trabajos de dinámica forestal, que pueden ser tanto en zonas maduras como en zonas incendiadas, pero bueno, digamos que estos son los 3 niveles básicos. Voy a ponerles algunos ejemplos, uno relacionado con seguimientos a muy corto plazo y otro relacionado a seguimientos que se efectúan a largo plazo, a lo largo del tiempo.
Como seguimiento a corto plazo, o ejemplo de seguimiento a corto plazo, tenemos este ejemplo muy sencillito que evalúa el éxito de las plantaciones de Monteverde. Se hace en un momento puntual porque tenemos una necesidad de saber cómo están funcionando y de qué depende el éxito de estas plantaciones, ¿no? Y se evalúan pues, dos aspectos fundamentales, que es la orientación geográfica y la posición en la ladera. Se hace un inventario de individuos y se obtienen estos resultados que se expresan en función, en este caso, de las orientaciones y en este caso de la situación en la ladera. Y lo que vemos en azul es el éxito y lo que vemos en rojo es el fracaso, es decir, el porcentaje de individuos vivos y muertos. ¿Qué obtenemos? Conclusiones inmediatas. Las zonas con orientación norte y bajas de ladera vaguada garantizan un porcentaje de supervivencia más alto, consecuencia de menor insolación, mayor incidencia de nieblas y protección frente a altas temperaturas. Zonas con orientación sur y partes altas de ladera registran una elevada mortalidad. Conclusión, decisión de gestión, priorizar la restauración en zonas con orientación norte y partes bajas de ladera, zonas de vaguada. Esto es un seguimiento muy puntual que se hace en un momento determinado. Si nos vamos al otro extremo, tenemos, por ejemplo, todas las conclusiones que hemos obtenido digamos, en el último inventario de nivel global que hemos realizado, que son inventarios que se hacen, se mantienen en el tiempo, por supuesto, y que se hacen con una frecuencia de muestreo o de inventario mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se compara. En este caso he elegido la cuantificación del número de troncos caídos por tipo de bosque considerado y especies. A mí me parece que es un tema muy interesante porque nos va a permitir ver cómo entre el primer inventario, que es para cada una de las categorías que ven aquí debajo, áreas degradadas, fea, brezal, etcétera, los tipos de vegetación, comparamos qué ocurrió en el primero y en el segundo inventario, en el tercer inventario. Estamos hablando del año 95, que es el primero, y del año 2020-2021, que es cuando tiene lugar el tercero. ¿Qué ocurre? Pues obtenemos que hay un cambio muy grande. El número de troncos caídos prácticamente se ha triplicado. Esto nos puede dar pues, una indicación de que están ocurriendo senescencias que están causadas por diferentes motivos. Pero si analizamos a un nivel específico, vemos cosas muy interesantes. Podemos ver incluso tendencias de sucesión ecológica, porque, por ejemplo, las mortalidades más altas se dan en especies fotófilas, especialmente en Erica arbórea, y comparando el primero con el tercer inventario, vemos la diferencia tan grande que hay. Esto nos puede estar dando o nos está dando una visión bastante certera del proceso de sucesión ecológica y la transición de ericoides a frondosas, ¿no? Que es un proceso natural en el Monteverde. O, por ejemplo, en las zonas de desvitalización, cómo se está incrementando, que hablaremos de ello al final de la ponencia, cómo se está incrementando considerablemente la mortalidad de Persea índica, sobre todo en zonas de fondo de banano. No menos importantes son los programas complementarios. Tenemos una red bastante extensa relacionada, como les comentaba, sobre el medio abiótico y que nosotros nos centramos en gran medida en la actualidad en los estudios de meteorología y de hidrología, porque son bastante relevantes en relación a la evolución del medio forestal. Y también, pues, un poco con más detalle que lo que vemos en el organigrama anterior, de los relacionados con el medio abiótico, ¿no? Ya sea con la flora amenazada, especies invasoras, etc. Como les comentaba, uno de los más relevantes es el relacionado con el estudio de la precipitación que se recoge bajo el dosel. Para ello tenemos una red bastante extensa a lo largo de todo el parque, en el que se abordan desde estaciones manufacturadas por nosotros mismos para medir la precipitación que se recoge bajo el dosel, hasta las más tradicionales como las que tienen pluviómetros tipo Hellman, como las que trabajaba la EMET anteriormente, o ya estaciones automáticas pues, de diferente naturaleza y antigüedad. Esto nos permite, en un seguimiento que se ha prolongado desde el año 1999, en el caso de la precipitación bajo el dosel, pues tener conclusiones muy interesantes acerca de las tendencias que está teniendo la precipitación en el Parque Nacional y en diferentes localizaciones del parque. Por ejemplo, hemos observado que existe un descenso o relativamente importante de las precipitaciones en el dosel o bajo el dosel en la zona sur, mientras que, por ejemplo, existe una cierta estabilización en la zona norte y un aumento bastante considerable en las zonas de cumbre.
diciembre. Es curioso porque se ha captado, esto está actualizado a fecha de 2023, quiero recordar, se ha captado, o sea, se ha detectado que existe un incremento en estas zonas frente a un detrimento en el resto de las otras, ¿no? Especialmente en la zona sur. Y lo mismo podríamos decir acerca de la medición de los caudales en el Parque Nacional, ya que desde el año 2011, que es el momento, aunque tenemos datos previos, el momento en que tenemos datos más consistentes para hacer una evolución temporal, como existe un descenso, evidentemente con diversos altibajos, de cerca de un 45% de los caudales detectados en el parque. Bueno, con todo esto en mente y más o menos teniendo una idea somera de cómo se estructura el programa de seguimiento, pues he escogido un pequeño ejemplo en el que podemos observar cómo es la tendencia en las zonas que a nosotros nos preocupan especialmente, de áreas desvitalizadas en el norte de la isla, que afecta principalmente o de una manera mucho más conspicua digamos, a la laurisilva de fondo de valle, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de, aunque ya existía un conocimiento previo, evidentemente de una manera visual puedes detectar que allí algo raro está pasando. Cuando trabajamos a un nivel de teledetección y empleamos el índice EBI, podemos observar que existe una caracterización bastante certera, bastante clara, de las zonas que padecen desvitalización en el Parque Nacional de Garajonay. El núcleo de desvitalización sucede en esta zona y en esta zona pues tenemos algunas de las parcelas de seguimiento de nivel detallado, que como recordaréis que os comentaba antes es digamos, el nivel más intenso de trabajo, ¿no? En el que llegamos o trabajamos con parámetros mucho más detallados que los estructurales. Y aquí lo que pudimos observar es que existen, como ven, sobre todo, y lo más, digamos, visual y más impactante, es el decaimiento de los grandes pies de Persea índica. Esto está provocando, pues, por supuesto, una pérdida de biomasa de los árboles dominantes. Poco a poco se va consiguiendo que exista una ausencia del dosel forestal, que evidentemente ejerce una función de sombreo y de atemperamiento del suelo del bosque, con lo cual pues, nos ocurren cosas como estas, ¿no? Existe un cambio en la composición de especies y de la estructura forestal. Esto no se parece nada a una laurisilva de valle corriente, ¿no? ¿Cómo detectamos esto en base o cómo lo describimos en base a los datos recogidos en el programa de seguimiento ecológico, nivel detallado? Pues bueno, por ejemplo, los parámetros que he elegido para mostrarles a ustedes aquí han sido la altura dominante, que está en esta gráfica, a lo largo del tiempo y dividido por especies, y en este caso pues el diámetro dominante. No sé si se está oyendo bien hasta ahora. Bueno, pues lo que vemos aquí pues, se puede observar bien en la gráfica, ¿no? Es una reducción de la altura dominante en todas las especies registradas, desde casi unos 20 metros hasta por debajo de 15, o sea, hay un descenso bastante importante, ¿no? Existe una disminución de la altura del dosel forestal, por tanto, y sobre todo una supresión de los árboles con el diámetro dominante más alto, especialmente Persea índica, que es la especie más característica de esta zona, como pueden observar en esta gráfica, ¿verdad? Si esto lo pasamos a términos de densidad y de área basimétrica en estas áreas de bosque, vemos cómo desde el año 93, que fue el primer inventario, hasta el año 2017, que es el último, ahora en este año estamos con el siguiente y el año próximo, vemos cómo la densidad de individuos, si bien en las clases bajas sigue siendo bastante alta, aunque vemos que con un cambio en la composición de especies, apareciendo, por ejemplo, Viburnum tinus, que es una especie más fotófila, que normalmente no está en estas zonas, y un incremento de los pies de Ilex canariensis, pero sobre todo hay una desaparición de los grandes árboles que están en esta parte de aquí, desde 50 a 75 centímetros de diámetro, 75 a 100, aquí ya no están. Si lo vemos en términos de área basal, que es un descriptor bastante bueno de lo que hay, fíjense cómo, si bien se incrementan los pies en la zona de los árboles más juveniles, de menor diámetro, prácticamente los árboles de gran tamaño desaparecen, y sobre todo estos que están en azul, que son Persea indica, de manera que el cambio estructural y de composición es radical. Curiosamente, en un planteamiento que hicimos en un trabajo de medida del desfronde, lo que están viendo en estas gráficas es el peso
en gramos por metro cuadrado, si no recuerdo mal, del desfronde, que es la hojarasca producida por los árboles en estas zonas. El objetivo del trabajo inicialmente era comparar una laurisilva de valle, de fondo de barranco, en buen estado con una en mal estado. Las diferencias son evidentes. Sabemos cómo la producción de Persea indica, que está en este gráfico, es casi inexistente, en el caso de la que está en mal estado. La de Laurus lobo canariensis, pues bueno, aquí se ve que tienen menos competencia, hay un poquito más, pero más o menos son unas producciones importantes. Y luego hay un cambio muy grande, por ejemplo, en la que estaba en buen estado había muy poco ílex, mientras que en la que estaba en mal estado había más. Pero lo más llamativo de esto, y que no se pretendía en el momento en el que se hizo el estudio, esto se hizo en dos bloques temporales. El primero es este de aquí y el segundo es este de aquí. Pues al hacer este segundo bloque nos dimos cuenta de que ya habíamos detectado que había algunos cambios en la parcela que estaba en buen estado y se ve cómo la producción había bajado casi a la mitad. Y de hecho a día de hoy pues estamos casi convencidos de que digamos, el proceso se está repitiendo en esta parcela, que está empezando un proceso de desvitalización. En relación a las parcelas de nivel global, estamos hablando de que estos inventarios se hacen, el último me refiero, como unos 8 años después de este que hemos visto, pues este que se ha hecho en áreas desvitalizadas en estas zonas y en otras, pero con las mismas características, vemos que se ratifica esto un poco. Vemos hay un fuerte aumento de Erica canariensis, aunque su densidad en las clases de edad del sotobosque se reduce, esto lo podemos ver por aquí, Erica es la amarillita, Morela permanece estable, Ilex presenta fuertes descensos en los pies mayores, Ilex es este de aquí de rojo, ¿vale? Laurus y Piconia muestran estabilidad y los pies de Persea se reducen en los de mayor diámetro, se reduce en el regenerado y solo se incrementa un poco en los plantones. Esto indica que hay una desvitalización en los árboles mayores y asimismo existe un descenso muy grande en la regeneración. Esto tiene efectos, por ejemplo, en los dendromicrohábitats, que es lo que les muestro en esta gráfica, que son un poco los hábitats, solo me queda una diapositiva, los hábitats que ofrecen los árboles digamos, a los habitantes que quieran ocuparlos, ¿no? Y cómo las zonas muy maduras ofrecen un gran número de dendromicrohábitats o de microhábitats y además de una manera muy diversa, y las zonas más degradadas, esto ya es un extremo, no es una laurisilva desvitalizada, sino que es un faial brezal degradado, pero los extremos de la degradación no ofrecen nada, es decir, hay un descenso muy grande, ¿no?, en cuanto a este tipo de oferta de microhábitat. Y finalmente, en este contexto, pues comentarles que, claro, estas zonas de laurisilva de valle, en el Parque Nacional de Garajonay, la laurisilva de barranco ocupa la porción más baja del límite inferior del Parque Nacional. Lo cual esto es preocupante porque en el caso de que estos procesos de desvitalización continúen adelante, no hay que olvidar que los árboles de laurisilva, concretamente Persea, no son árboles que regulan estomáticamente muy bien la evapotranspiración, y el único remedio que les queda es escalar en altura. Entonces, bueno, esto de cara al futuro pues, puede ser un limitante. Y bueno, como conclusiones, acerca del programa de seguimiento, volvemos a esto. Un programa de seguimiento debe tener una visión integral o holística del medio y los procesos que en él transcurren, esto no hay que olvidarlo nunca. Registra datos y produce información que facilita la comprensión de los procesos naturales y de las intervenciones de gestión. Apoya la gestión adaptativa y activa del espacio en el que se desarrolla, refuerza y profundiza en la vigilancia del medio y sus procesos. Cuestiones como la medida de la hojarasca te está dando un resultado directo de que hay un proceso de degradación y desvitalización, por ejemplo. Aunque los monitoreos a gran escala pueden ser caros, es posible adaptarlos a las necesidades específicas con los indicadores adecuados. A lo mejor no se trata de hacer un gran programa de seguimiento, sino dirigirlo exactamente a aquello que tú quieres observar. Y a lo mejor hay soluciones muy sencillas para temas complejos. Y por último requiere, esto es muy importante, que los trabajos tengan continuación en el tiempo, por lo que las estructuras administrativas de las que dependa deben garantizar su continuidad. No hay un seguimiento si no hay una continuidad en el tiempo. Y nada más.
Muchas gracias, Luis, por esta presentación fantástica que la verdad que nos demuestra que están habiendo grandes cambios en poco más de una década, lo cual es muy preocupante. Yo pensaba que esto tan rápido estaba ocurriendo más en las altas cumbres, pero está sucediendo en la parte baja del Parque Nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿se está produciendo pues hay dos especies como más tolerantes que aguantan más, ¿no? Dijiste el laurus y la piconia, ¿no? Pero al mismo tiempo están observando entrada, porque no has comentado el sotobosque, se está observando entrada de especies termófilas, es decir, se está produciendo una sustitución del ecosistema por otro tipo de laurisilva más seca o incluso el termófilo, o es simplemente que se está perdiendo y no se está ganando nada. Bueno, en el caso de que nos ocupan en esta localidad en concreto, en el estudio de nivel tallado pues veíamos cómo entraba. Claro, esto cuando lo actualicemos al inventario de este encargo, pues seguramente habrá algunos cambios. Pero aquí ya se podía ver cómo entraba Viburnum de una manera bastante, bueno, a lo mejor no se puede decir fuerte, pero conspicua, ¿no? Y también había un poco incremento de ILEX, que se veía también en el caso del de Fronde como aportaba mucho más que lo que aportaba en el caso de la laurisilva madura. Si nos vamos a simplemente lo que es la visualización de la zona, que seguramente ya conoces, pues claro, la entrada de luz tan grande que se está produciendo con la caída del dosel, pues te permite que entre en especies como el Pteridium aquilinum, con lo cual ya te puedes imaginar un poco por dónde va la cosa. Hemos visto entrada de algunos brezos, pero no todavía en cantidades tan grandes como para decir que hay un cambio ya, pero algo viene, ¿no? Algo cambia. ¿Crees que la pobreza que hay debajo de esos límites inferiores de Garajonay va a representar un problema, para que no haya realmente un pool de especies suficiente para sustituir y que lleguen pues estas invasoras, porque el Pteridium es un invasor, ¿no? Aquí el cambio grande, claro, desde mi punto de vista es que se cambian totalmente las condiciones que existen dentro del bosque. Entonces yo imagino que si esto no revierte, no hay un cambio, que no tiene pinta de que no va a ser así, posiblemente va a haber una degradación, una sustitución. Pero bueno, esto es adivinar, nada más, claro. La perspectiva es un poco esa. Y luego cuando ves también este gráfico que es es para todas las parcelas desvitalizadas que tenemos en la parrilla, ¿no? En la red de parcelas a nivel global, pues ves que, por ejemplo, lo que está entrando desde aquí, esto, si no me equivoco, es Laurus, bueno, esto no es raro, ¿no?, que domine en estas áreas. Y, por ejemplo, el caso de Persea, que debería estar regenerando aquí, como comentaba antes, pues casi que desaparece. Solo está aquí una pequeña esperanza, pero que, claro, conociendo las mortalidades que tienen las plántulas en estas zonas, pues esto no sé hasta dónde llegará. La tendencia parece ser, si siguen estas condiciones, a que Persea vaya decayendo. Y esto es lo que comentaba, que hace un cambio, va a provocar un cambio estructural muy grande. Muchas gracias.